esta de PET Colorado tiene bastantes simulaciones de lo que nosotros hemos estado hablando. Aquí, por ejemplo, la onda cuántica todavía está, tarda un poquito, pero yo les estaba comentando que aquí nosotros podemos poner generadores y podemos ver sus gráficas dependiendo. Inclusive la ranura, nosotros podemos cambiar si queremos ver a una ranura, si queremos cambiar el ancho de la ranura. Si queremos que sea más corto, lo podemos ir observando aquí. O si queremos dos ranuras, ya nos da la opción para poder hacer los corrimientos en este caso, para poder observar cómo se mira. Yo les estaba comentando de que, por ejemplo, en el caso de solamente tener una ranura, pues se va viendo cómo las olas se van sobreponiendo, pasando por la ranura, y podemos ir cambiando su tamaño y pueden observar cómo es el patrón que se va observando. Inclusive, pues les estaba comentando que esto se puede ver por medio de una gráfica. Porque en el caso de lo que estamos observando aquí, es que hay una destrucción de la onda cuando pasa por la ranura, cuando está muy angosta. Ahora miremos en el caso de abrirla un poco más, la amplitud siempre sufre una situación acá en cuanto a la amplitud. Miremos si es más grande. Siempre se puede observar cómo la amplitud es menor al que a cuando va saliendo, ¿verdad? Ahora, esto es en cuanto al agua. También tenemos en cuanto a generadores de sonido. Nosotros sabemos de que el sonido pues también actúa como onda y podemos ir observando cómo es de que se va cambiando o topando estas gráficas y haciendo una descomposición de ellas. Si acercamos esto un poquito más, vamos a cambiar en este caso la parte de la longitud de onda. Si ustedes observan, la longitud de onda se va haciendo más grande y también se va observando que la amplitud es menor en tal caso. Miremos a la hora de cambiarle para que sea más grande, podemos observar cómo se va volviendo un patrón de descomposición en cuanto a este tipo de ranuras. Miremos ahora que esto sea más grande, se puede ver precisamente una destrucción más de la onda, de cómo es de que va comenzando. Entonces, estas situaciones podemos ir viéndola. Por ejemplo, en el caso de ya hablar de un generador de luz, aquí observamos ya una onda, cómo es de que va pasando en una ranura, y esto lo podemos ir moviendo para que podamos ir viendo cómo va acrecentándose esta onda de forma radial. Ahora, en el caso de que nosotros pongamos una pantalla, esta pantalla nos ayuda a poder observar cómo es dónde está la intensidad máxima. Voy a quitar la gráfica para que ustedes puedan ver dónde está la intensidad máxima a la hora de colocar esta situación. Miremos si hacemos un poco más pequeña la ranura, se puede observar que ya precisamente crece más la amplitud, y si la hacemos más grande, podemos observar cómo es la situación en cuanto a esta parte. Ustedes pueden notar la parte más gruesa inclusive. Miren la diferencia entre tener esto grande a tener esto pequeño. Miremos cómo se puede observar. Vamos a ver ahorita la diferencia. Si ustedes pueden observar la parte donde topa, ya es algo mínimo que se puede observar en este caso. Inclusive podemos cambiar el tipo de frecuencia. Aquí tenemos diferentes tipos de frecuencia para que ustedes puedan ir observando y cómo es el comportamiento de la luz en cuanto a la misma situación. Vamos a ponerlo aquí en nivel medio. Entonces ahí podemos observar cómo se va viendo el patrón. Ahora miremos en cuanto que tengamos dos ranuras, podemos ir observando los patrones donde van a ser las áreas muertas. Ya se puede ir observando precisamente en la pantalla parte donde se van a intersectar. Voy a cerrar un poquito más las ranuras para que se pueda observar los patrones inclusive con menos intensidad.
y al momento de destruirse estas partes. Ahora, en cuanto a lo que estábamos mencionando el día de ayer, pues podemos observar Disculpe, inclusive, sí. tengo una duda. Por ejemplo, ahí claramente en este simulador se está utilizando luz, en este caso fotones. Pero ¿qué pasa si en vez de fotones se proyectan electrones? ¿Será que el comportamiento va a ser el mismo? Ah, que esa era de las preguntas que nosotros hicimos ayer. Sí, está bien, ahorita voy a contestar. Sí, lo que pasa es de que no encontré la respuesta. Ah, Busqué no, no, varias fuentes y no la encontré. muy bien, no tenga pena, vamos a ir contestando, no se preocupe. Pues les estaba comentando de que precisamente aquí tenemos bastantes herramientas eh, para que ustedes puedan inclusive ir midiendo cómo sería la peculiaridad que se pueda tener del patrón incidente hacia donde está la ranura y hacia donde está la pantalla, que se puede ir haciendo mediciones, se puede ir observando inclusive opciones en cuanto al campo magnético que podemos ir inclusive señalando acá, podemos ir viendo cómo sufre la situación al pasar y podemos ver inclusive cómo es que se van haciendo las interferencias acá. Ahora, en cuanto a la parte de ¿cómo se llama? De colocar esta situación más cercano, o sea, que las ranuras estén más cercanas, observen qué es lo que sucede en el patrón de acá, que es como que se destruyera y nuevamente se comporta como que si solamente fuera una ranura, que es lo que estamos observando aquí. Inclusive, pues acá ya solamente se mira como que si fuera una ranura, porque esta parte es demasiado pequeña. Entonces, sí, ¿qué pasaría en el caso de que cambiáramos la frecuencia? Miremos en el caso de tener una frecuencia más grande o más llegando a la ultravioleta, podemos agregar aquí para poder observar. Y podemos ir viendo cómo es en el caso de que se va moviendo las partículas en esto. Vamos a ponerlo por aquí para que se pueda observar más o menos por aquí. Podemos ver el campo magnético que se va haciendo durante el tiempo. Y ahora, a la hora de pasar a ver algo de una frecuencia al rojo, y pues ya se puede ver patrones ya más específicos. Entonces, como les digo, aquí tenemos estas opciones para poder ver qué sucede en cuanto a esto. Podemos inclusive lo que estábamos hablando ayer del experimento, que aquí se hablaba ayer del experimento que hizo eh, precisamente Gardner y cómo se llama, se me fue el nombre de este otro físico que trabajó, pero ellos de Davidson y Germer, perdón, que precisamente se presentó ante aquí tenemos un rayo incidente que puede transferir ya sea rayos X o electrones. Y aquí, pues, aquí nosotros tenemos nuestro blanco, que ahí no sé si se puede cambiar el blanco directamente para ver cómo surgiría. La longitud de onda sí la podemos ir modificando. Ustedes pueden ir notando cómo va cambiando la longitud de onda aquí y viendo cómo son los patrones que se van produciendo en diferentes tipos de longitud de onda. También el diámetro, por ejemplo, en el caso del diámetro que se tenga de la luz y la excentricidad, que la podemos ver inclusive para poderlo ver como una forma de elipse y ver cómo se van tomando los datos acá. Inclusive, si ustedes quieren cambiar de figura para que no sea una figura circular, pues podemos verla en figura rectangular y podemos observar ya otra forma de patrones que se van tomando en este caso. Podemos nuevamente cambiar el ancho y ustedes pueden observar cómo va sufriendo un cambio
en este caso el reflejo que se va teniendo aquí, que este sería prácticamente como una película fotográfica que se va teniendo aquí. Podemos ir modificando, como les digo, la forma de esto. Podemos ir viendo cómo va cambiando si tenemos un círculo y un cuadrado. Si ustedes observan, podemos ir modificando la opción del círculo y la opción del cuadrado para que ustedes puedan ver los patrones que van sufriendo en este caso. Y a la hora de ver en cómo se llama, en longitud de onda también se puede ver también cómo se va a ir modificando. Inclusive a la hora de colocar varios, podemos ir observando cómo el diámetro al cambiarlo produce unos cambios totalmente interesantes. Inclusive acá en esta parte que nosotros estamos viendo aquí, ¿qué pueden observar acá? ¿A qué se asemeja esto que nosotros estamos viendo aquí? ¿A qué pueden asemejarlo? A ver, ¿a qué creen que se podría parecer esto que estamos viendo en este caso? ¿No le encuentran ninguna situación o ninguna diferencia? ¿Alguna similitud? Vamos a ver, alguien contestó aquí. Campo, un tejido. ¿Cómo, perdón, Nelson, qué dijo? Campo, dice Nelson. Tejido. Ah, de un tejido, exactamente. Perdón, Néstor. A un campo, exacto. Y bueno, podemos observar, por ejemplo, en este caso hay como un microscopio electrónico, que esta es una de las primeras aplicaciones prácticas de la naturaleza ondulatoria que estamos viendo. Se puede observar que ya un microscopio electrónico que miramos en este caso, por ejemplo, en el caso de ver los ojos de la mosca, se puede ir observando aquí cómo al hacer un barrido, pues va cambiando esta situación. Entonces aquí, con esto que estamos viendo de la década de Broglie, se propuso la hipótesis en cuanto a la potencia de la relación de microscopios ópticos comunes y la longitud de onda que se puede ir observando. Porque si ustedes miran en el caso de la longitud de onda, cómo va variando la situación, podemos ir viendo otros patrones. Inclusive aquí hay círculos entre espacios. Podemos viendo si alejamos más los círculos, si los acercamos más. Ahora miren qué sucedería en colocar desorden. En poner un desorden podemos ir viendo ya patrones específicos para poder observar qué sucedería en el caso de tener otros aspectos importantes acá. Miremos en el caso del diámetro. Podemos ver cómo se puede hacer esta situación, donde podemos ver inclusive la aplicación de esta naturaleza ondulatoria en un microscopio electrónico. Entonces, quiero comentarles eh, que se pudo construir el microscopio basado en haces de electrones cuando se descubrió el ceneloide compacto en este caso. También recubriendo con hierro podría enfocar un haz de electrones que se podían emitir. En este caso que estamos observando aquí en estos electrones que se podían emitir durante un lapso central. Entonces, precisamente había un físico que se apellidaba Ruska, era un físico alemán, construyó precisamente los microscopios electrónicos que usaban estos lentes magnéticos. Después, él ganó un premio Nobel en el 1986 al poder hacer este descubrimiento microscópicos en cuanto a la parte de electrones, haciendo una fusión con el barrido que se podría tener en este caso. Entonces, son aplicaciones que nosotros vamos viendo y aplicaciones que nos van sirviendo. Lástima que no se pudo observar
porque habían cosas que me hubieran gustado que ustedes pudieran observar. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Yo lo estaba tratando de descargar, pero ya no me dejó. Vamos a comenzar con el tema de lo del día, lo que nos quedamos el día de ayer, y así de una vez contestándole a su compañero. Permítanme un momentito. Con estas ideas que se tuvo precisamente con los conocimientos que impartió de Broglie, que se tuvo con el efecto Compton, que estamos viendo ya aplicaciones en cuanto a esto, se llegó a un conocimiento más específico. Solo voy a poner donde nos habíamos quedado, permítanme. Que había abierto los archivos. Aquí está. Bueno, entonces, con lo que estábamos hablando el día de ayer, los conocimientos que se iban brindando con el pasar del tiempo, iban ya viéndose cosas específicas. Entonces, podíamos ver cómo se tenía una dualidad en cuanto a partícula y en cuanto a fotones, a la parte de poder verlo como onda o partícula, una dualidad. Entonces, tomando en consideración que la luz puede ser una onda y una partícula, podemos analizar precisamente cómo una onda viajera de cualquier clase, de cualquiera que se quiera tomar, puede ser una onda de cuerda, una onda de sonido, una onda de luz, que ya sabemos de que también se comporta como onda. Se puede describir alguna cantidad de forma específica. Y aquí en el caso de las ondas de la luz, podemos ver que la energía o la cantidad de la energía ya se puede estudiar en 4 dimensiones. Por ejemplo, en el caso de acá, podemos observar que ya tenemos un movimiento horizontal, un vertical, uno de profundidad, pero también está la parte del tiempo, que es importante de señalar en esto. Si hay algún comentario, yo no sé si, vamos a ver, de la interferencia cuántica. Por favor, Nelson, si me hace favor. Ahí podemos observar precisamente de la onda cuántica, que era donde, ¿cómo se llama? Podemos ir observando cuáles era lo que se iba haciendo. Entonces aquí tenemos una pistola. Esta pistola, pues aquí tenemos la ventaja que podemos ir cambiando, ¿cómo se llama? Las ideas. No sé si Nelson puede presionar donde dice la flechita, la parte de fotones. No, donde dice a la par de fotones, Néstor. Hay una flechita que va para abajo. Va, entonces aquí tenemos precisamente la duda de su compañero. ¿Qué sucedería en el caso de ser electrones, neutrones, átomos de helio? Entonces podemos ir cambiando. Si quiere, vamos a ir cambiando conforme vamos diciendo. Yo le voy a decir para que miremos en los diferentes aspectos. Dejemos ahorita fotones, Nelson. Bueno, ya colocó electrones. Miremos fotones, si puede colocar fotones. Va. Entonces ahí podemos observar cómo es el comportamiento al lanzar una intensidad específica. Le voy a pedir, Nelson, que vayamos cambiando la frecuencia, por favor. Vamos a ir cambiando así poquito a poquito para que así se vaya viendo cuál es el comportamiento de estas. Y podemos observar ya directamente de una luz, podemos observar ya inclusive ya en ondas ultravioleta. Pasémonos
amarillo, por favor. Miremos qué diferencias han notado hasta el momento. Miremos la pantalla la que a nosotros nos sirve para poder visualizar. Vámonos a la frecuencia roja. Pues notamos un comportamiento muy regular, ¿verdad? O sea, en este caso el comportamiento es bastante regular. Vamos a cambiar ahora el brillo de la pantalla, por favor, Nelson. Entonces podemos observar, inclusive mientras más brillo tenga la pantalla, cambiemos, por favor. Podemos observar que es más grande lo que se amplía la imagen receptora. Bueno, entonces, miremos esto porque aquí lo que estamos viendo es intensidades, en diferentes tipos de intensidades. Muy bien. Vamos a colocar ahora, Néstor, miremos ahora el comportamiento en lugar de fotones, miremos electrones, por favor. Aquí se puede ver ya el comportamiento de protón. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya no estamos hablando de una frecuencia, sino de velocidad. Por favor, cambiemos el brillo de pantalla. Por favor, pongámoslo en 0.5. Oh, ahí está bien, ahí está bien. No, en 0.25 entonces, mejor. Ahí está. Va, ahora vamos a ir viendo, modificando la velocidad. Por favor, vamos a ir viendo cómo cambia la intensidad lumínica en cuanto a los electrones. Ustedes observen la pantalla, que es lo que a mí me interesaría, que observen cómo es de que se va teniendo el comportamiento de la pantalla. Vamos bajando ahora la velocidad, por favor, Nelson. Podemos ir observando una intensidad inclusive más específica. Observen la pantalla, que eso es lo que importa. Muy bien, gracias Nelson. Pongamos ahora neutrones. Y ahí podemos ir notando las diferencias que se van tomando en cuanto a lo demás. Inclusive, fíjense que algo interesante acá, y tal vez sería bueno, Néstor, presione ahí donde dice cronómetro, por favor. Hay una, ajá, va. Entonces, volvamos a cambiar la velocidad, Néstor, o volvamos a poner neutrones, porque a mí lo que yo quisiera es que se mirara la velocidad que se tiene en este caso. O pongamos primero, cambiemos de velocidad, pongamos una velocidad mínima y vamos, ahí estamos. Va, ahora coloque electrones. Es que yo lo que quiero es de que se vea cuánto tarda en llegar. ¿Cuánto se tarda en llegar? Pongamos primero los electrones. Es que aquí se mira que son 4 segundos casi, que se está viendo en cómo se llama en esa parte. Miremos ahora de los neutrones. Ahí cuando se cambia, si ustedes miran, hay un relojito. Ahí podemos observar cuánto tarda. En neutrones, por favor. Miremos. Es como 2,5 segundos más o menos que tarda en llegar. En este caso, con la velocidad que tenemos aquí, que es de 0.4 kilómetros sobre segundo. Bueno, y cambiemos entonces ahora de neutrones a átomos de helio, por favor.
Y no vi cuánto tardaba. No sé si usted lo pudo ver o alguien lo pudo ver. No nos salió el reloj. Bueno, entonces ahí podemos observar las variaciones que se van teniendo en cuanto a la pantalla. Ustedes pueden observar que arriba dice difuminar. Esa parte de difuminar, si nosotros lo quitamos, quite esa parte de difuminar, por favor. Podemos ver ya más directa, más expuesta la parte de la pantalla y se puede ver cómo se llama esto. Cambiemos a neutrones ahora, por favor. No, es que saca la pantalla blanca por el color nada más. Pongamos difuminar nuevamente. Bueno, ahora, como les estaba indicando, aquí hay y funciones de onda. Miremos ahora en partículas simples, por favor, Nelson. Bueno, entonces aquí podemos observar ya en partículas simples directamente cómo se va a ir observando, porque aquí van a ser disparos precisamente, miren. Va a ser disparos y cómo va quedando la pantalla al momento de lanzar esos disparos. En eso sería prácticamente en partículas simples, cómo es que se va observando al disparar fotones a una pantalla. Borremos, Nelson. Ahora miremos en electrones, por favor. Va. Hagamos disparos. Inclusive ahí puede verse ya un patrón específico entre electrones y cómo es que se va observando ya directamente a lanzar por partes, ¿verdad? Cómo se va comportando las diferentes situaciones. Borremos y ponemos neutrones, por favor. Muy bien. Miremos en cuanto a los neutrones. Ahí podemos observar ya directamente el comportamiento al lanzar disparos, una por una. Borremos y ahora pongamos el último que era de helio, los átomos de helio. Yo creo que aquí hay una cosa que se llama autorrepetir. Presione ahí, Nelson, para que abajo donde dice autorrepetir, que están las velocidades. Ahí por arriba, más arriba. Autorrepetir. Ahí está. Entonces miren, ahí va mandando ya los patrones específicamente, ya se van observando cómo es que se representa en helio, cómo es que se representa en electrón, cómo se representa en neutrón. Vámonos a láseres, por favor, Nelson. Entonces miren, aquí ya tenemos una pantalla en blanco y negro y aquí tenemos dos pistolas. Si ustedes observan, tenemos una pistola en diferentes frecuencias y vamos a observar cómo se puede utilizar la interferencia de ondas en este caso. Presionemos, Nes. Miren, como están en dos colores específicamente, cambiemos en donde dice controles de pistola, hay un deslizador, cambiemos ese deslizador. Miren, podemos ver la luz más tenue, cómo es que va viendo. Después lo hacemos en el otro, Nelson. Entonces allá se van viendo los patrones específicamente a la hora de cambiar. Cambiemos de longitud de onda, Nelson. Pongamos una infrarroja y una amarilla en el otro. Una ultravioleta, perdón.
y una infrarroja. Entonces ahí podemos ver cómo hay una intensidad en el caso de los láseres que se van mandando en este caso. Muy bien, gracias Nelson, le agradezco bastante. Vamos a continuar entonces. Gracias, Nelson. Bueno, como les estaba comentando, ahorita ya que estamos viendo los diferentes comportamientos de onda, entonces nosotros ya podemos pensar en cualquier situación, porque cuando hablamos de una onda viajera, ya podemos representar una onda de cuerda, una onda de sonido o una onda de luz, que ya sabemos que también se comporta como onda. Se puede describir cantidades de valores de forma como de onda. Por ejemplo, en el caso de para las ondas de luz, esta cantidad ya se puede representar inclusive en cuatridimensional, que tenemos el horizontal, el vertical, profundidad y el tiempo, que ya se puede ver otra dimensión más en este caso. Ahora, vendría la pregunta en este caso, ¿cuál es la cantidad de variable que debemos de tener para una onda de materia? Entonces, aquí es donde nosotros pensamos o deberíamos de pensar para hablar de esta cantidad. A esta cantidad nosotros la vamos a llamar función de onda. La función de onda, la vamos a colocar aquí, función de onda. Y la función de onda se va a representar con esta simbología que nosotros tenemos aquí. En este caso, pues también tendríamos las mismas dimensiones en cuanto a lo que estamos observando acá. Entonces, la situación es que en esta función de onda que nosotros estamos observando aquí, en su simbología, perdón, y resulta un poco complicado para poder corresponderle la cantidad de onda en la luz. Porque aquí cuando nosotros hablamos de onda, empezamos a ver cómo se transfiere o cómo se transporta energía, cantidad de movimiento, cómo se transporta la masa con frecuencia, la carga eléctrica. Pues en este caso resulta que la función de onda por lo general va a representar funciones complejas. En el sentido matemático que nosotros sabemos, una representación compleja se va a representar de esta manera. Entonces, esta sería una representación compleja en matemática, donde decimos que A y B son números reales. Y en el caso del I, pues ya sería el comportamiento del complejo, pero ya sabemos de que I al cuadrado es igual a -1. Entonces, todas las situaciones que nosotros vamos a encontrar aquí es que las variables de espacio y tiempo se pueden agrupar por separado. Y es ahí donde nosotros podemos analizar cómo poder representar esta situación. Entonces, vamos a conocer o vamos a recordar cómo era que nosotros trabajábamos la frecuencia. La frecuencia, la frecuencia angular, nosotros la trabajábamos como 2pi por la frecuencia. Entonces, a esta W se le conoce como la frecuencia angular de la onda de la materia. Ahora, hay una cosa que sí vamos a observar. Va a haber una representación que va a ser de la onda, de la función de onda de luz, que va a tener una ondita aquí que le vamos a colocar, que es la que representa la parte dependiente del espacio de la función. Y en el caso de que nosotros coloquemos solamente así, esa va a ser la forma completa, la forma completa. Entonces, si representamos así, va a ser la forma completa, y si representamos solamente así, va a ser la representación de la parte que está dependiente de la función de onda. Entonces, observando eso, podemos decir que
que también la función que vamos a tener aquí de la parte cuatridimensional, también la vamos a tener en la parte específica. En este caso que tendríamos X, Y, Z, y solamente que aquí en el caso del T, nosotros lo representaríamos con la exponencial natural elevado a, ya siendo una exponencial compleja, pues prácticamente. Entonces, quiero comentarles aquí por eso de que cuando nosotros hablamos ya de este tipo de temas, vienen conceptos específicos como recordar o enunciar, mejor dicho, enunciar a Fourier con sus series y transformadas, que precisamente yo tengo algunos videos para que ustedes puedan ver ahí acerca de las series de Fourier y las transformadas de Fourier para que se puedan ir apoyando en este caso. Pero en el caso de lo que nosotros estamos observando, van a haber comportamientos. Y media vez nosotros tengamos ondas, van a haber comportamientos donde se tenga este tipo del exponencial complejo, que es lo que nosotros vamos a conocer como exponencial complejos. Ahora, en el caso de qué significa una onda, esta es una función que tiene que ver con con el hecho de que, ¿verdad que pueden apagar? Hay un micrófono abierto, por favor. Ahí estamos, gracias. Entonces, ¿qué significa en este caso la función de onda? Esta es una función que tiene que ver con el hecho de que una onda de materia, al igual como la onda de la luz, es una probabilidad. O sea, que aquí ya podemos pensar inclusive partes de probabilidad que puedan surgir a través de la situación acá. Entonces, podemos suponer que una onda de materia llega a un detector de partículas que puede ser inclusive pequeñito. Entonces, la probabilidad de que una partícula sea detectada en un cierto tiempo, un tiempo que podemos especificar, es proporcional, y noten esto, a, a lo que vamos a tener aquí, que sería esta función al cuadrado, donde el valor absoluto de la función está ubicada más que todo por un detector. Ahora, en el caso de esta simbología que tenemos aquí, suele ser una cantidad compleja, porque en este caso tomaríamos alguna parte positiva y podemos tomarlo como un tipo magnitud. Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a llamar densidad de probabilidad. Entonces, para que vayamos viendo esta parte de probabilidad. Ahora, en el caso de esto que nosotros estamos viendo aquí, que podemos ver esta simbología, que es diferente a la otra, que aquí tenemos como una ondita. Este tiene un significado físico en términos generales. A esto le llamamos probabilidad por unidad de tiempo. A esto es lo que llamamos probabilidad por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a detectar una partícula en un pequeño volumen con un centro en un punto dado de onda de materia que sea proporcional a la densidad de probabilidad que nosotros tenemos aquí, en este punto. Bueno, debido a esto, quiero comentar, hubo un físico que, que inclusive fue reconocido por bastantes aportaciones, y este fue Schrödinger. Entonces vamos a apuntar aquí. Schrödinger, que empezó a tomar los estudios que hizo de Broglie y para poder encontrar otras particularidades más. Entonces, Schrödinger empezó a ver que esta cantidad compleja que nosotros teníamos de la simbología, debido a que esta función que tenemos acá, esta función de onda,
suele ser una cantidad compleja. Al momento de elevarlo al cuadrado, o sea, al momento de multiplicarlo inclusive por su conjugado, ya podríamos encontrar un valor real. Ahora, ¿cómo se podría hallar la función de onda? La función de onda, pues las funciones de onda las podemos encontrar en las ondas de sonido y las ondas de cuerda, que se trabajó en el caso de las ecuaciones de Maxwell, que ustedes trabajaron ya en las físicas anteriores. Entonces, estas ecuaciones llegan a ser más específicas cuando se encontró a este físico que les estoy comentando, que es un físico austriaco, que es Erwin Schrödinger, y precisamente en 1926 fue que empezó a trabajar acerca de esto, y empezó con muchas situaciones que podríamos analizar y pensar acerca de una partícula que tuviera una dirección horizontal o una dirección en X, que lo podemos ver así. Y pues esta tenía una región en las fuerzas que actúan sobre las partículas que hacen que se tenga una energía de potencial, que ahí vamos a ver cómo es que surge este tipo de ecuaciones. Entonces, vamos a trabajar en este momento acerca de la deducción del trabajo de Schrödinger para que podamos analizar cómo es que se puede trabajar en este caso. Entonces, Schrödinger empleó ondas pilotas que fueron asociadas con las ideas de de Broglie y el movimiento que teníamos en el caso del movimiento ondulatorio. Solamente que en el caso de Schrödinger, pues ya fue pensando en un movimiento ondulatorio que fuera estacionado para poder tomar en cuenta específicamente ya cuestiones que estudió de Broglie. Ahora, aquí nosotros tenemos que pensar en dos situaciones. Primero, en una ecuación, voy a borrar aquí, en una ecuación del movimiento ondulatorio. Pero, ¿qué significa esto del movimiento ondulatorio? Y pues aquí es donde nosotros empezamos a relacionar la idea de Broglie, porque estamos hablando de un movimiento, que cuando hablamos de movimiento estamos hablando de una partícula, y cuando hablamos de ondulatorio, pues estamos hablando de onda. Entonces aquí es donde se empieza a relacionar la dualidad de la onda. Entonces, si nosotros asumimos con las ideas que hemos tenido anteriormente, si una onda se propaga con la velocidad de la luz, entonces vamos a tener la siguiente ecuación, que vamos a tener que va a ser la longitud de onda por la frecuencia en este caso. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema en un campo eléctrico, nosotros vamos a hablar en el caso del campo eléctrico. Vamos a colocar eléctrico. Vamos a relacionar esto con los cambios sinusoidales. Y en este caso, pues tendríamos relación en nuevamente tomar la parte cuatridimensional. Ahora, cuando nosotros hablamos del campo eléctrico, refiriéndonos específicamente en una relación que se tenga de un espacio, de una posición con el tiempo, pues nosotros vamos a recordar de que la ecuación es, como es senoidal, va a ser CA seno de 2pi, donde tenemos la longitud de onda partido donde vamos a tener X partido la longitud de onda, es menos la frecuencia por el tiempo. Ahora, pensando en que es una onda electromagnética, nosotros tenemos que pensar que la frecuencia, pero esto estamos pensando en que se propaga la velocidad de la luz. Pero si nosotros pensamos en que no se propague, que la velocidad no se propague
a la velocidad de la luz, o sea que en este caso estos sean diferentes, pues vamos a tener una ecuación ya más específica, donde vamos a tener que U, pues que va a representar cualquier velocidad, a diferencia de la velocidad de la luz, va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, como vuelvo a repetir, aquí esto sería una perturbación en el campo eléctrico y esto es una onda de una magnitud que la vamos a representar como la magnitud phi. Vamos a ponerle phi a esta cantidad. Ahora, si nosotros cambiamos estos términos, vamos a tener ya una expresión específica. En lugar de cambiar energía, pues vamos a colocar el phi de x, t va a ser igual a por seno de 2pi. Y aquí tendríamos x partido la longitud menos la frecuencia por tiempo. Aquí nuevamente pues estamos relacionando que esta es una onda senoidal porque estamos hablando de movimientos ondulatorios. En el caso de aquí, esta parte que nosotros tenemos aquí va a tener dos variables que vamos a tener en el caso de la variable de posición y la variable de tiempo. Y también vamos a tener la relación con sus derivadas. En el caso de esta expresión que nosotros tengamos aquí, vamos a tener una relación con sus derivadas. Vuelvo a repetir, esta sería la ecuación de una onda sinoidal. Ahora miremos, pues, continuemos en el caso de acá. Aquí la construcción de esta ecuación es bastante amplia, así que yo les voy a pedir su disposición porque sí es bastante amplia. Primero lo que vamos a hacer a partir de aquí va a ser derivar esta expresión con respecto a x. Entonces nosotros vamos a decir que la derivada parcial de phi con respecto a x va a ser igual a por la derivada respecto a x de lo que tenemos aquí, porque esto sería una constante, eso lo podemos sacar de esta expresión que tenemos aquí. De 2pi, aquí sería x partido la longitud menos la frecuencia por el tiempo. Bueno, entonces teniendo esto, vamos a hacer la utilización de la regla de la cadena, porque en este caso vamos a analizar cómo poder hacer esta sustitución o esta derivación de esta parte que tenemos acá utilizando la regla de la cadena. Lo primero que tendríamos que analizar en este caso es pues que en el caso de la derivada de x de seno de u, pues va a ser igual al coseno de u de du partido de x. Pero en este caso, ¿quién es u? U sería el 2pi multiplicado por x partido la longitud de onda menos la frecuencia por el tiempo. Entonces ya reemplazando los valores que nosotros tenemos aquí, pues ya tenemos que esta derivada parcial respecto de x va a ser igual a, y aquí es donde vamos a tener la parte de la derivada precisamente de lo que va a ir surgiendo acá, que va a ser la derivada respecto a x, y a la hora de hacerlo por la cadena nos va a quedar 2pi x de la longitud, partido de la longitud por la frecuencia por el tiempo, multiplicado por el coseno de 2pi por x partido de la longitud menos la frecuencia por el tiempo. Entonces aquí ya vamos construyendo prácticamente cómo va surgiendo esta ecuación de Schrödinger. Ahora, lo que sí podemos observar en esta ecuación es que, bueno, vamos a anular esto porque ya saqué la derivada. Yo la volví a colocar aquí. Es que aquí nosotros vamos a tener ya una expresión que va a depender de t como variable
pero la vamos a asumir como una constante. Entonces, nuevamente, reescribiendo la ecuación, nos quedaría que la derivada de phi con respecto a x va a ser igual a por 2pi partido la longitud de onda por el coseno de 2pi de x partido la longitud menos la frecuencia por el tiempo. Vuelvo a repetir, aquí estamos solamente haciendo alguna reconstrucción para poder ir viendo algunas expresiones que nos puedan ir favoreciendo. Nuevamente, pues les comento que la t es una variable que la estamos asumiendo como una constante. Entonces, ¿qué significa esto? Que la frecuencia por el tiempo va a ser igualado a 0 en este caso. Mirando la segunda derivada de esta expresión, la segunda derivada nos llevaría a lo siguiente, siempre con respecto a x. Pues tendríamos a multiplicado por 2pi partido alfa, que esto ya va a ser tomado como una constante de la derivada respecto a x, de coseno de 2pi de x partido la longitud de onda menos la frecuencia por el tiempo. Podemos seguir desarrollando esta situación porque al sacar la segunda derivada de esto, pues lo que nos va a quedar es lo siguiente. A la hora de derivar esta parte nos va a quedar nuevamente esto elevado al cuadrado y como es la derivada de coseno, nos va a quedar negativo. O sea que esto prácticamente nos va a quedar elevado al cuadrado. Porque no se van a confundir que esto es longitud de onda. Por el seno de 2pi por x menos la longitud de onda por la frecuencia por el tiempo. Bueno, en este caso, como les vuelvo a repetir, aquí nosotros estamos derivando con respecto a la posición. Pero si nosotros derivamos respecto al tiempo, vamos a tomar, en el caso de acá, derivando, vamos a colocarlo aquí para que así no lo vayamos observando, derivando con respecto al tiempo, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que x ahora sería una constante. Entonces, ahora vamos a hacer la derivada con respecto al tiempo de la misma situación. Entonces, observemos. La derivada de phi con respecto al tiempo, tomando la ecuación original nuevamente, nos quedaría a por menos 2pi por la frecuencia por el coseno de 2pi de x partido la longitud menos la frecuencia por el tiempo. Si hacemos la segunda derivada, vamos a ver si lo podemos hacer de una vez aquí, que nos quede el espacio aquí de una vez. Aquí les comento nuevamente que estamos derivando respecto al tiempo. Entonces sería la segunda derivada de phi respecto al tiempo. Pues nos va a quedar menos, ya sabemos que la derivada de coseno, pues nos daría ya un signo negativo acá. Y pues a la hora de elevar esto al cuadrado, pues se volvería esto positivo. Por el seno de 2pi de la posición dividido la longitud de la frecuencia por el tiempo. Bueno, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros reemplazáramos, o sea, tomáramos esta ecuación que tenemos aquí? Solo que permítanme que solamente voy a poner que esto no salga con ¿cómo se llama? Con fondo blanco. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo voy a cambiar aquí. Vamos a ver. Si tomáramos esta ecuación, ahí está.
y esta ecuación y la relacionáramos, porque podemos relacionar estas dos ecuaciones porque tenemos algunas cosas específicas. Entonces, si igualamos en el caso de la derivada, la segunda derivada con respecto a x y la derivada de phi con respecto al tiempo. Entonces, lo que podríamos observar aquí es de que al igualar estas expresiones, pues vamos a colocarlo aquí, tendríamos menos a 2pi partido la longitud al cuadrado por el seno de 2pi por la posición partido la longitud menos la frecuencia por el tiempo. Voy a colocar, va a ser igualado a menos a. En este caso sería de 2pi. Igual aquí, la longitud elevado al cuadrado por el seno de x menos la longitud menos la velocidad por tiempo. Bueno, si nosotros, pues, es que aquí no era longitud, sino era velocidad. Ahorita me recordé, vamos a ver, solo déjenme recordar esto. Si era 2pi velocidad al cuadrado era, perdón. Aquí no era longitud, era 2pi. 2pi por la velocidad, por la potencial elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Pues que aquí se pueden ir anulando algunas expresiones. Se puede ir anulando, por ejemplo, el a con el a, el 2pi con el 2pi. ¿Y qué otra cosa más podemos ir anulando? Podemos ir anulando el seno con el seno. O sea que aquí prácticamente lo que nos quedaría es 1 partido x al cuadrado. Y aquí nos quedaría en este lado pues solamente la velocidad al cuadrado. Ahora podemos hacer una relación ya específicamente con esto, que la derivada, la segunda derivada de phi con respecto de x al cuadrado va a ser igual a 1 partido, este puede dividir en este caso, de la longitud al cuadrado y b al cuadrado de phi partido respecto al tiempo al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos una expresión importante, pero vamos a hacer una auxiliar. En lugar de esta expresión que tenemos aquí, vamos a colocar u. U va a representar a este producto. Entonces, haciendo este cambio, nos quedaría la derivada de phi respecto al tiempo, respecto a la posición al cuadrado, va a ser igual a 1 partido u al cuadrado de la derivada al cuadrado de phi respecto al tiempo al cuadrado. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que se rige a un movimiento ondulatorio en una dimensión, porque aquí solamente estamos hablando de una dimensión. Y esto que tenemos en este caso aquí, se le llama ecuación general del movimiento ondulatorio. Vuelvo a repetir de que todo lo que estamos trabajando aquí es de una situación de que cualquier situación que estamos tomando en este caso, estamos tomándolo como una parte estacionada. Ahora, esta ecuación lo que nos dice es que cualquier perturbación que se tenga en relación de una magnitud en una variable de posición y de tiempo puede ser resuelta con esta ecuación del movimiento ondulatorio. Pero también esto explica un poco acerca de la hipótesis de Broglie, que hablaba que acerca de una onda asociada en movimiento de una partícula confinada debe ser una onda estacionaria para que lo interfiera consigo mismo. Es importante señalar que esta ecuación que nosotros tomamos aquí, por eso les estaba diciendo que esta ecuación es estacionaria. Aquí estamos hablando de una ecuación estacionaria. Pero lo vamos a representar de otra manera. Entonces vamos a poner aquí que phi, voy a volver a escribir aquí, phi
La phi estacionaria. Vamos a ver si se me movió aquí. Permítame un momentito. Entonces, perdonen la interrupción. Cuando estamos hablando de que es un movimiento estacionario y que también es en una misma dimensión, entonces lo que nos quedaría acá es una suma de ondas senoidales. Por ejemplo, que aquí nos quedaría 1 de seno de 2pi de x partido la longitud menos la frecuencia por el tiempo, más una segunda onda que nosotros podemos tener aquí, que va a ser una nueva amplitud del seno de 2pi por x partido la longitud menos la velocidad por tiempo. Recordando un poquito de trigonometría, nosotros teníamos en la parte de trigonométrica, ya que estamos hablando de senos, que la suma de ángulos y resta de ángulos de seno iba a ser igual al seno de A por el coseno de B más menos el seno de B por el coseno de A. Si nosotros relacionáramos dos partículas o dos movimientos que tengamos acá, podemos llegar a una suma de dos valores que tengamos aquí. Por ejemplo, la suma de la resta de ángulos con la de suma de ángulos. Y relacionando esto, pues tendríamos una ecuación como la que tenemos acá del seno de A por el coseno de B menos el seno de B por el coseno de A. Y esto, como lo estamos sumando con esta expresión que tenemos aquí, pues nos quedaría el seno de A coseno de B más el seno de B coseno de A. Y si podemos observar, aquí se pueden anular dos expresiones. Se puede anular esta con esta, quedándonos ya algo específico, que el seno de A menos B más el seno de A más B es equivalente a 2 veces esta cantidad que tengo acá. Porque estas dos no se cancelan, pero sí se pueden sumar. Seno de A por el coseno de B. Bueno, lo que sí podemos hacer en este caso es reemplazar nuevamente lo que nos quedó en esta ecuación, reemplazarla en esta ecuación que tenemos acá. Que eso sí lo podemos hacer. Porque aquí ya tendríamos prácticamente una resta de ángulos aquí. Entonces, recordemos nuevamente que el phi estacionario respecto a x de t es igual a 2a por el seno de 2pi x partido la longitud de onda por el coseno de pi de 2 veces pi por bt. Esto es tomando en relación lo que nosotros tenemos aquí, lo estamos escribiendo a esta parte donde tenemos seno y donde tenemos coseno, que aquí estamos escribiendo ya esta situación. Esto, pues, como les vuelvo a repetir, ya tenemos una relación. Esta parte que tenemos aquí, lo voy a señalar con rojo, lo podemos relacionar inclusive con otra expresión más. Aquí a esta expresión que tenemos aquí, lo vamos a relacionar con la función de onda que nosotros vamos a hablar en este caso. Pero como vuelvo a repetir, esta función de onda va a ser respecto a x. Por lo tanto, el phi estacionario de x, t va a quedar como la función de onda con respecto a x por el coseno de 2pi b por t. Entonces aquí ya estamos haciendo algunas relaciones para llegar a pensar a cómo poder derivar esto respecto a lo que estamos trabajando. Entonces vamos a tomar esta expresión y vamos a derivar, vamos a derivar respecto a x y pues en este caso t sería una constante. Si derivamos respecto a x, nos quedaría la derivada de phi respecto a x
con el tiempo constante, nos quedaría el coseno de 2pi de b por t, y esto va a estar relacionado con la derivada de la función con respecto a x que nosotros vamos teniendo aquí. Ahora, si nosotros miramos una segunda derivada de lo que vamos teniendo aquí respecto al tiempo, una segunda derivada, lo que nos quedaría seguiría nuevamente coseno de 2pi de b por t y la segunda derivada de esta expresión. Lo que podemos observar aquí es que prácticamente esto ya va surgiendo como una constante, que como estamos tomando t como constante, entonces, y t está involucrada en coseno, entonces que volvemos a tener mismas expresiones. Bueno, ahora si nosotros derivamos en función de t, permítanme que esto está confundiendo. En función de t, y x ya sería tomada como constante en este caso. Entonces nos quedaría que la derivada de phi respecto a t, tomando a x como constante, pues va a ser menos 2pi, la función de onda respecto a x, multiplicado por el seno de 2pi b por t. Y la segunda derivada, ya tomando esta idea específica, nos quedaría menos 2 veces esta escritura, siempre por la utilización de la regla de la cadena, de x por el coseno de 2pi por b por t. Miremos en este caso, porque ya teniendo esta situación, podemos hacer algunas sustituciones de lo que nos quedó acá respecto a lo que nos quedó anteriormente. Entonces, vamos a ver cómo podemos relacionar estas expresiones para que nos pueda quedar algo más específico. Entonces, vamos a relacionar esta expresión que tenemos aquí con esta expresión que nosotros tenemos aquí. Nos quedaría entonces el coseno de 2pi por b por t de la derivada segunda de la función respecto a la posición. Y esto va a ser igualado a ¿qué? Si nosotros recordamos, pues aquí ya vamos a tener que ver cómo relacionar esta expresión, que va a ser 1 partido u al cuadrado, tomando en consideración esto que acabamos de hablar aquí, menos 2pi al cuadrado de la función de x por el coseno de 2pi bt. Si podemos observar, podemos a la hora de, como esto está un producto prácticamente, se puede cancelar estas dos escrituras que nosotros tenemos aquí. Y el signo menos, pues, nos va a quedar ya en una posición acá que la derivada de la función de onda va a ser igual a menos, multiplicando esto una vez, 2pi partido u al cuadrado por la función del tiempo que nosotros ya tenemos aquí especificado respecto a x. Ahora, miremos en el caso de aquí. Nosotros habíamos mencionado al inicio que la velocidad es la velocidad que vamos perdón, la longitud de onda. La longitud de onda es igual a u partido b. Entonces vamos a tratar de hacer algo que podamos reemplazar. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para poder escribir la longitud como un denominador? Si yo divido todo dentro de la longitud, o si yo quiero poner la inversa de la longitud, entonces esto pues tendría que ser lo inverso acá, que va a ser b y u en este caso. Que eso es lo que nosotros podemos reemplazar para poder dejar ya una escritura más específica. Porque si nosotros observamos aquí, vamos a ver en esta parte que tenemos acá,
Aquí hace falta un B. Entonces, relacionando esto, nos va a quedar la derivada segunda de la función respecto a x, de x al cuadrado, es igual a menos 2 veces. Y podemos también tomar en cuenta esta situación de que podemos hacer la sustitución ya directamente, partiendo esto dentro de la longitud, y como están elevados al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado, solo voy a poner estas diagonales un poco más altas. Multiplicado por la función de onda. Y esto sería la ecuación para una onda estacionaria. Bueno, esta sería la ecuación para una onda estacionaria. Como les estaba comentando, en la ecuación de... Ya con esto ya podemos trabajar para encontrar la ecuación de Schrödinger. Pero les quiero comentar que Schrödinger empleó las ondas pilotas que fueron asociadas por de Broglie en el movimiento ondulatorio. Entonces, si nosotros recordamos el movimiento ondulatorio, en el caso de la ecuación que trabajó de Broglie, podríamos sustituir que la longitud de onda es igual a la constante de Planck partido la cantidad de movimiento. Ahora vamos a conocer un nuevo término, porque en el caso de aquí vamos a llamar la constante de Planck barra a la constante dividida dentro de 2pi. ¿Y por qué 2pi? Pues nuevamente vuelvo a repetir, estamos hablando de ondas. Entonces tiene que tener una relación este valor que nosotros tenemos aquí. Entonces, tomando la ecuación de de Broglie, nosotros podemos hacer alguna sustitución para la ecuación que teníamos anteriormente. Entonces vamos a colocar la segunda derivada con respecto a la función de onda. La segunda derivada de la función de onda con respecto a x, es igual, solamente que vamos a modificar en lugar de longitud de onda, vamos a utilizar esta sustitución aquí, que nos va a quedar 2 menos 2pi partido por la cantidad de movimiento con la constante de Planck. Y esto multiplicado por la función de onda. Entonces aquí si nosotros observamos, ya se contiene una amplitud en función del movimiento en una partícula. Como les estaba comentando, esta ecuación, como ya estamos relacionando con ondas, pues ya podremos hacer una sustitución directa para poder aplicarlo acá, porque no, como les vuelvo a repetir, estamos trabajando con ondas. Entonces nos va a quedar la derivada parcial de la función respecto a x al cuadrado, la segunda derivada, que va a ser igual a menos p al cuadrado partido h al cuadrado. ¿Qué pasó con esto? El 2pi se canceló porque estamos utilizando la constante de Planck modificada, la constante de Planck barra, se podría decir así. Entonces, como nosotros teníamos este 2pi, miremos qué es lo que sucedió acá. A la hora de sustituir, ya al despejar esta ecuación, nos iba a quedar una expresión de esta manera. Entonces, a la hora de sustituir el h aquí, nos iba a quedar 2pi por la constante de barra. Y aquí ya se cancela esto, que fue lo que nos quedó en esta parte. Y como lo teníamos elevado al cuadrado, de una vez lo elevé al cuadrado. Entonces, ya con estos conocimientos matemáticos y físicos que fuimos construyendo en esta parte, pues ya podemos ir analizando cómo poder ir adaptando esto a la ecuación de Schrödinger. Primero, pues si nosotros recordamos que la partícula hay una dualidad en la luz, entonces podemos recordar primero cuál sería la energía cinética, que ya sabemos de que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero cuando estuvimos trabajando también pudimos representar que la velocidad, la energía cinética es igual a la cantidad de movimiento al cuadrado partido 2 veces la masa, que eso pudimos relacionarlo en este caso. Entonces, si nosotros recordamos, la energía
es la energía total, es la suma de las energías que en este caso nosotros tenemos. De la cinética más la potencial. Pero en otros textos les quiero comentar de que se trabaja la cinética como T y la potencial como V. Haciendo un despeje de esto, nos va a quedar, haciendo una conversión aquí, la energía menos el V que vamos a tener en este caso. Bueno, haciendo una relación con lo que nosotros tenemos aquí, vamos a tomar esta segunda ecuación y vamos a despejar el K, la cantidad de movimiento. Entonces, si nosotros despejamos la cantidad de movimiento al cuadrado, ya sabemos de que 2 veces la masa multiplica por la energía que tenemos acá. Que esta sería prácticamente la escritura que nosotros tenemos aquí en esta expresión. Pero como estamos haciendo un reemplazo, vamos a señalar que la energía cinética lo vamos a relacionar con eso que tenemos aquí, va a ser sustituida por la energía menos la energía potencial que vamos a tener en esta escritura. Porque aquí ya cuando estamos hablando de luz, pues también podríamos pensar en cómo relacionar estas escrituras. Ahora, nosotros vamos a reemplazar esta ecuación que tenemos aquí, la vamos a reemplazar en la ecuación que nos quedó acá. Vamos a ver cómo nos queda la relación que nos queda, que tenemos con estas dos. Entonces, haciendo la sustitución, decimos que la segunda derivada de phi respecto a x es menos 2m, porque aquí teníamos la cantidad de movimiento al cuadrado, menos la energía potencial, dividido dentro de la constante de Planck reducida o simplificada, multiplicada por la función de onda. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tratáramos de despejar expresiones, la expresión que nosotros tenemos acá, la resta de energías multiplicada por la función de onda? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Prácticamente es que este valor que tenemos acá ya multiplica aquí la constante simplificada de Planck. Y también tendríamos otra expresión que 2 veces la masa dividiría en este caso acá. Y tendríamos que nos quedaría, aquí ya cambiaríamos en este caso de la derivada, yo colocando aquí, pero esta es la derivada del trabajo, de la función de onda aquí, respecto a x. Y esto va a quedar, multiplicando esto por lo que tenemos aquí afuera, nos va a quedar la energía por la función de onda menos la energía potencial por la función de onda que nosotros tenemos aquí. Donde nosotros ya podemos ver un producto más específico. Si nosotros queremos ya despejar esta ecuación, este producto de la energía por la función de onda, nos quedaría que la energía multiplicado por la función de onda va a ser igual a menos h, la constante de Planck reducida, derivada respecto a la función de onda, dividido 2 veces la masa por esta derivada que está respecto a x. Más, al multiplicar esto se vuelve positivo, el potencial por la función de onda. Entonces, aquí tenemos ya algunas expresiones que prácticamente nos van relacionando más cómo se va viendo precisamente esta escritura, porque al momento en que nosotros relacionamos ya esta derivada, podríamos llegar ya a la ecuación de Schrödinger, donde dice que la derivada al cuadrado partido respecto a x, la segunda derivada, en este caso utilizando, igualándolo todo y haciendo la sustitución de estas variables que nosotros tenemos aquí, nos quedaría más 8
pi al cuadrado de m partido la constante de Planck al cuadrado. O sea, si volvemos a hacer la sustitución de nuevamente la constante de Planck, de E menos el potencial que tenemos respecto a X. Esto multiplicado por la función de onda va a ser igualado a 0. Que aquí es donde nosotros llegamos a la deducción de la ecuación de Schrödinger en un movimiento. Esta sería la ecuación de Schrödinger en movimiento en una dimensión. Ahora, les estaba comentando, esto es un sistema unidimensional que es dependiente del tiempo. Sin embargo, quiero hacer una observación más, que lo que nosotros teníamos en esta ecuación, que la voy a volver a copiar acá, lo podemos relacionar para poder hacer otros términos más específicos. Porque la energía que nosotros tenemos aquí, multiplicada por la función de onda, pues va a quedar esto expresado como un operador hamiltoniano. El operador hamiltoniano se representa de esta manera. Si nosotros despejamos nuevamente la expresión que nosotros tenemos o lo queremos reescribir, el operador hamiltoniano, y lo podemos representar como y estos los podemos representar como operadores también. Ya se puede representar de esta manera también el operador hamiltoniano. Viendo esto, podemos reescribir nuevamente la expresión que el operador hamiltoniano que tenemos aquí va a ser igual a ¿cómo se llama? A la constante de Planck dividido 2 veces la masa de la segunda derivada respecto a la posición. Entonces, esta ecuación es la partícula que les estoy comentando. Esto es para una partícula libre. Esto es para una partícula libre unidimensional. ¿Y dónde va a estar la parte dimensional? Pues va a estar en el eje X, porque ya vimos que la posición que va a tener aquí va a ser igualado a X. En este caso, la energía potencial va a ser igualado a 0. Y es ahí donde encontramos para poder ir relacionando la segunda derivada o el h cuadrado, que ahí es donde nosotros, la densidad probabilística que hablamos al inicio. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a hacer la relación de esta densidad probabilística. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder encontrar esta situación? Vamos a hacer una sustitución de la ecuación que nos quedó aquí. Vamos a ver. De esta ecuación que tenemos aquí, voy a poner con color verde para que ustedes la miren. Vamos a relacionar esta ecuación con la ecuación que nos quedó en este caso que tenemos aquí. Si nosotros hacemos una relación de estas variables, lo que nos va a quedar es que menos h, la constante disminuida de Planck, partido 2 veces masa de la densidad respecto a x al cuadrado, multiplicado por el operador que nosotros tenemos aquí, que va a ser la función de onda, va a ser igual a la energía por la función que nosotros tenemos aquí. Entonces, reorganizando esta escritura que nosotros tenemos aquí, la derivada de la función, la segunda derivada de la función, con respecto a x al cuadrado, no puse aquí de la función, va a ser igualado a menos 2 veces la masa por la energía partido la constante de Planck reducida.
Y esto va a estar multiplicado por la función. Vuelvo a repetir de que aquí es donde nosotros tenemos ya específicamente la relación ya escrita también de la constante de la ecuación de Schrödinger. Pero aquí podemos ver una complejidad, porque la función de onda, como habíamos hablado anteriormente, van a ser complejas. Porque como es una onda, tendríamos que pensar en cómo se llama, en relacionar esto con ondas. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una familia de ondas que nosotros podamos tener aquí, que nosotros podamos relacionar en este caso. Entonces, nosotros podemos ver una familia de ondas acá, una familia de funciones que van dependiendo de la energía cinética. Entonces, si ustedes observan, pues aquí está ya prácticamente representado con la energía cinética. Por lo tanto, viendo esta escritura, pues la densidad probabilística, que prácticamente es el producto de las 12 funciones que nosotros tenemos aquí, nos va a quedar de la siguiente manera. I de la raíz de 2m de la energía cinética partido h multiplicado por a menos i, perdón, i nada más, no es menos, es solamente i. De 2m de la energía dividido entre h. Y pues prácticamente esto es un operador que nosotros tuviéramos de este producto que nosotros tenemos aquí. Pero si relacionamos esta parte que nosotros tenemos, pues nos va a crear que la densidad probabilística, la densidad probabilística va a ser igual a la amplitud al cuadrado, donde esto se vuelve una constante. Entonces, al encontrar una partícula en cualquier punto de la posición del eje X, ya tenemos una densidad probabilística al encontrarlo con esta ecuación. Vuelvo a repetir de que en este caso la amplitud se estaría ya volviendo una constante donde se especificaría ya esto. Ahora, las densidades, como bien lo dije anteriormente, no, puede ser de diferentes posiciones. Entonces, la densidad probabilística puede estar relacionado con X, con Y, con Z. Y si lo miramos en las coordenadas polares, puede estar relacionados con estas otras. Ahora, es importante que podamos ir definiendo ya la ecuación de Schrödinger. Para que lo podamos ir entendiendo mejor, vamos a ir colocando qué es lo que significa cada aspecto que vamos viendo acá. Vamos a ver aquí. Bueno, esta es la ecuación de Schrödinger. Que aquí estamos hablando, esto que estamos observando aquí sería la posición. Esta sería la segunda derivada. Ahora, esta es la función de onda. Esto que representa. Y aquí esto, obviamente, esto sería una masa. O sea, la constante de Planck. Pues esto no les tengo que decir qué es, porque ya es una constante inclusive. Aquí estamos hablando de una diferencia de potencia, de energía menos la energía potencial. Y esto es lo que significa la ecuación de Schrödinger. Vuelvo a comentar. Es importante que nosotros consideremos que cualquier función que nosotros tengamos, que sea una onda, va a estar relacionado con
la exponencial compleja, que va a ser, por ejemplo, i por teta, que puede ser coseno de teta más i por seno de teta. Eso es lo que puede ser su equivalente, la compleja. Y si la compleja fuera negativa, pues lo que sucedería es de que se cambiaría el signo para este. O sea, sería menos i por el seno de teta. Vuelvo a comentar de que esto es para cualquier función que tenga la siguiente escritura, que sea de la siguiente manera, que tenga una relación de una frecuencia angular con una constante con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Entonces aquí, este ángulo que tenemos aquí, este ángulo teta, puede ser cualquier ángulo. Puede representar cualquier ángulo. Y este es el primer término que nos da el derecho para presentar la onda viajera que representamos en este caso. O sea que si nosotros quisiéramos ver cómo se representaría esto en una función de onda, pues quedaría como la función de onda inicial multiplicado por la exponencial compleja que nosotros estamos observando aquí. ¿Y qué pasaría si nosotros elevamos al cuadrado esta expresión? Si nosotros elevamos al cuadrado esta expresión, vamos a ver. Si nosotros elevamos al cuadrado esta expresión, nos va a quedar esta expresión elevado al cuadrado también. Que en otras palabras lo podríamos colocar como la función de onda inicial al cuadrado por la exponencial al cuadrado, la exponencial compleja. Miremos en el caso de la exponencial compleja. En el caso de la exponencial compleja, si nosotros lo elevamos al cuadrado, nos va a quedar que podemos hacer una separación de términos inclusive, como de ser i por k por x por i kx, solamente que voy a poner un asterisco aquí para señalar que esta es diferente a esta. Viendo esta situación, pues ya podemos observar de que esta podría ser inclusive negativa. Y si esta es negativa, pues lo que nos va a quedar pues es una resta de estos valores que nosotros tenemos aquí. Y si esto se resta, pues nos va a quedar 0 y un valor y la exponencial natural elevado a la 0, pues esto nos va a quedar 1. Donde nosotros podemos decir que la densidad probabilística es igual a la función de onda elevado al cuadrado por 1 al cuadrado, y esto nos quedaría prácticamente que la densidad probabilística es la densidad de onda al cuadrado, que esto ya se volvería una constante. Bueno, entonces con esto nosotros estamos viendo la situación de la densidad probabilística, el concepto, cómo se originó la ecuación de Schrödinger, y esta densidad que precisamente por ser una constante, ya nosotros sabemos de que si nosotros quisiéramos graficar una constante, pues ¿cómo nos quedaría la gráfica de una constante? Pues va a ser una línea. Vamos a colocarla aquí. Si nosotros quisiéramos graficar esta densidad probabilística, pues nos quedaría una línea. Entonces, esta sería la gráfica. En la gráfica podemos observar que ya sería una partícula libre, es decir, que la recta que nosotros tenemos paralela al eje X estaría en un rango de menos infinito a más infinito. Además de esto, vemos que
que la densidad probabilística es la misma para todos los valores de X. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que la partícula tiene iguales posibilidades de estar en cualquier parte a lo largo de X y que hay una característica distintiva por medio de la cual sea posible predecir la probabilidad de la posición de la partícula. Esto es que todas las posiciones son igualmente probables. Ahora, con esto que nosotros estamos viendo aquí, surge otro concepto más. Este otro concepto más lo vamos a llamar como el principio de incertidumbre. Y este principio de incertidumbre tiene una relación con otro físico. Y este físico se llama Heisenberg. Ahora, con lo que acabamos de hablar anteriormente, nuestra incapacidad de poder predecir la posición de una partícula libre, como lo vimos en la parte de la gráfica que nos quedó, es nuestro primer ejemplo del principio de incertidumbre de Heisenberg. Él era un matemático, un físico alemán que propuso no es una ecuación, sino es una desigualdad precisamente. Que precisamente Heisenberg lo propuso en el año 1927. Y este principio expresa que no se pueden asignar valores de la posición y de la cantidad de movimiento. Permítanme un momentito, disculpe. Discúlpenme que tuve una llamada urgente. Bueno, entonces les estaba comentando que el principio de incertidumbre hablaba precisamente de que no se pueden asignar valores medidos de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula que tenga una precisión ilimitada. Entonces los componentes de la posición y de la cantidad de movimiento en el principio de Heisenberg da límites para los términos de la constante de Planck reducida. Entonces, ¿qué es lo que presenta Heisenberg en el principio de incertidumbre? Presenta que al multiplicar la posición, en el caso de aquí la incertidumbre de la posición, multiplicado por la incertidumbre de la cantidad de movimiento en esa posición, va a ser mayor o igual que la constante reducida de Planck. Y esto iba a suceder en cualquier situación. Si lo miramos en la incertidumbre de la posición vertical, pues nuevamente volvería a ser la misma idea. Y si hablamos de profundidad, nuevamente se presenta para esta situación. Solo que aquí sería Z, ¿no? Pues Y nuevamente. Vamos a borrar. Entonces, pero esto sería, como le vuelvo a repetir, en el producto de que no tenemos el incertidumbre de la posición
y, la incertidumbre de la cantidad de movimiento. Entonces, aquí estas incertidumbres van a representar las incertidumbres intrínsecas que son las mediaciones de los componentes. En el caso de, por ejemplo, si miramos aquí, van a ser del componente X, de la posición y de la cantidad de movimiento. Incluso con los mejores instrumentos de medición que pueda dar la tecnología. Ya sabemos de que la tecnología cada vez va dando pasos agigantados. Cada producto de la incertidumbre de la posición y de la incertidumbre de la cantidad de movimiento, de la posición y la cantidad de movimiento, en cualquiera de las que estamos viendo aquí, sería mayor siempre de la constante de Planck reducida, porque si nosotros miramos, a ver si, ¿quién se recuerda cuánto es la constante de Planck? A ver, recordemos cuánto es la constante de Planck. La hemos trabajado varias veces. La magnitud. La constante de Planck es, a ver, 6.63. 6.63 por 10 a la menos 34. Va, ahora, si yo les digo esto es una cantidad grande o pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña, porque aquí estamos hablando de una física cuántica, de movimientos cuánticos, de algo muy pequeño, ¿verdad? Ahora, si yo esta constante la divido dentro de 2pi, ¿qué va a suceder? Se va a volver mucho más pequeña, precisamente. Pues eso es la constante reducida de Planck. O sea que la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento siempre va a ser mayor a la constante reducida de Planck. Entonces, como les vuelvo a repetir, aquí ya se toma ideas específicas y pues se puede tomar algunas posiciones para poder analizar. Aquí la partícula tiene una densidad de probabilidad que es una partícula libre, es decir, que ninguna fuerza actúa sobre ella. De modo que la cantidad de movimiento tiene que ser constante. ¿Qué podemos intuir o qué podemos dar a entender en este caso? Que sin insistir mucho, que podemos determinar la cantidad de movimiento absoluta con precisión. Entonces, lo que podemos hacer, lo que se pudo suponer es que las incertidumbres de la posición, que puede ser bastante similar, pero es que aquí puse la 3, son 2 nada más. Y esto pues se supuso que estas cantidades de movimiento iban a ser 0 en la ecuación que nosotros tuvimos aquí. Esta suposición lo que nos hace entender es de que si esto es 0, entonces la posición, la incertidumbre de la posición de ambas tenía que ser infinita. O sea, en este caso, eso es lo que hace suponer, si la incertidumbre de la cantidad de movimiento es 0, entonces la incertidumbre de la posición tendría que ser infinita. Y en este caso, con estas incertidumbres que se tienen infinitamente grandes, la posición de la partícula no queda especificada en absoluto en la gráfica, no puede quedar especificada, no puede quedar en un lugar. Entonces, hay un micrófono abierto y la partícula no podemos pensar. Hay un micrófono abierto y no se escucha bien. Si está hablando, no sé qué está diciendo. Lo voy a apagar. Ahí está. Bueno, vuelvo a repetir de que no podemos pensar que la partícula realmente tiene una posición definida. Nuevamente lo digo que no. Estamos en un supuesto. Y que tampoco podemos pensar en que esta posición está oculta para nosotros de alguna manera.
Ahora, lo que sí nosotros podemos pensar es de que si su cantidad de movimiento, si la cantidad de movimiento se puede especificar con una precisión absoluta, las palabras posición de la partícula simplemente pierden todo significado. Entonces, se puede hallar con igual probabilidad en cualquier parte a lo largo del eje X. Pero miremos esto en un ejemplo. Vamos a ver cómo se relacionaría en un ejemplo. Suponga que un electrón se está moviendo a lo largo de un eje. Y que se mide su velocidad. Siendo de 2.05 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Vamos a poner una coma aquí, que se puede conocer con una precisión de 0.50%. Estamos viendo que es una precisión bastante escasa. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es la incertidumbre mínima permitida? Aquí vamos a ponerlo entre paréntesis, permitida por el principio. Con la que es posible medir en forma simultánea la posición del electrón a lo largo del eje X. Bueno, entonces miremos en este caso. Pues nosotros sabemos de que el principio de incertidumbre, ya que estamos hablando de una posición en el eje X, tendríamos que trabajar que la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento en esa posición va a ser igualado, vamos a suponerlo, a la constante de Planck reducida. ¿Y por qué tendremos que trabajarlo así? Porque estamos trabajando con supuestos, no podemos tomar alguna idea específica. Lo que sí podemos pensar es la cantidad de movimiento con respecto a X. Ya sabemos de que es la masa por la velocidad en X. La masa de un electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad de la partícula, que tiene 2.05 por 10 a la 6 metros sobre segundos. A ver, ¿cuánto nos quedaría esto? ¿Cuánto nos quedaría? 1.87. 1.87 por 10 a la menos 24. Por 10 a la menos 24, y como es cantidad de movimiento es kilogramos metros sobre segundos. Ahora, nosotros sabemos de que la incertidumbre de la cantidad de movimiento, pues la incertidumbre nos la están dando, que es de
0.50%. O sea que si lo miramos en punto decimal va a ser 0.0050. Multiplicado por la cantidad de movimiento, que en este caso ya la encontramos, que es 1.87 por 10 a la menos 24 kilogramos metro sobre segundo. ¿Cuánto nos daría esto? $9.34 por 10 a la menos 27. 34, ¿qué número va después del 4? Es que es 9.3377. Ah, 34 entonces. 34 por 10 a la menos 27. Menos 27. Ajá. Aquí sería kilogramos metros sobre segundos. Recordando nuevamente la expresión de incertidumbre, que en este caso la estamos tomando como igual. Vuelvo a repetir que en este caso estamos asumiendo que sea igual, porque aquí dice mayor o igual, por eso estamos tomando la parte de asumirlo. Podemos despejar, porque lo que nos están preguntando es la incertidumbre que se va a tener en cuanto a la posición. Entonces, si despejamos aquí, nos va a quedar la constante reducida de Planck dividido dentro de la incertidumbre de la cantidad del movimiento. Pues ya sabemos que esto que nosotros tenemos acá es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Y esto pues va a estar dividido entre 2pi porque es la constante reducida. Y esto lo vamos a dividir dentro de lo que nos quedó en la cantidad, la incertidumbre de la cantidad de movimiento, que es 9.34 por 10 a la menos 27 kilogramo metro sobre segundo. ¿Cuánto nos queda esto? A ver. $1.13 por 10 a la menos 8. Bueno, esto lo podemos representar, ya que está a la menos 8, lo podemos aproximar a decir 11, si movemos la posición, 11 nanómetros, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, esto estamos hablando de aproximadamente 100 diámetros atómicos. Esta medida de la velocidad del electrón no tiene sentido tratar de determinar la posición del electrón a una mayor precisión, porque no podríamos determinarlo por la incertidumbre que hemos estado hablando. Bueno, entonces con este tema nosotros ya vamos acercándonos a estudiar la parte atómica, porque nos hace falta todavía el efecto túnel de barrera que vamos a hablar el día de mañana. Pero